Hola a todos y bienvenidos a Circuit Plus. En esta oportunidad vamos a resolver el siguiente problema. Para el circuito de la figura, calcular el valor de la resistencia denominado un umbral R. Entonces, echemos un primer vistazo al circuito de la figura a ver qué nos podemos encontrar y localizar nuestra inquietud. Entonces, miren que tenemos un circuito en el cual pues tiene una estructura bastante interesante. Puede ser que esa estructura, dependiendo de esa estructura, o sea, conexiones, forma del circuito, puede que el problema sea complejo o no complejo, ¿sí? Pero bueno, entremos un poco en el circuito. Entonces, miren que el circuito está compuesto por fuentes independientes, una de tensión y una de corriente, resistencias y una fuente dependiente y una fuente dependiente de tensión. ¿Cómo diferenciamos fuente independiente y dependientes en la estructura de circuitos? Pues las fuentes que en forma de círculo son fuentes independientes, quiere decir que el valor de su tensión, o en el caso de una fuente independiente de corriente, el valor de su tensión y de su corriente son indiferentes a la estructura del circuito. Sea lo que usted conecte a esta fuente, el valor de esa tensión siempre va a ser 16 volts. O sea lo que usted le conecte a esta fuente de corriente, pues este valor siempre se va a mantener, ¿sí? Esto es indiferente a lo que usted le conecte. No obstante, la fuente dependiente, en este caso que es una fuente de tensión, que es usualmente las fuentes dependientes se simbolizan por medio de un rombo, también pueden haber de tensión y de corriente, solo que esta fuente dependiente de tensión, el valor de esta tensión va a depender de dos variables, y esas dos variables es I sub alfa e I sub beta, donde I sub alfa es la corriente que circula por este sector del circuito, e I sub beta depende de la corriente que circula por esta resistencia de 8 kilo ohms. Es decir, que esa fuente dependiente sí depende de la forma y la estructura del circuito, de los valores del circuito. Muy probablemente, si por alguna razón el circuito, por ejemplo, esa resistencia de 2 kilo ohms cambia a 0 a 1, o se conecta a una nueva resistencia, o la forma del circuito cambia, pues muy probablemente queda afectado el valor de esta fuente dependiente, que para un valor de resistencia, esta fuente dependiente tendrá un valor, digamos un volt, un ejemplo, y que si cambiaba la resistencia por otro valor, pues ya no podría ser un volt, podría ser 2 volts, dependiendo de la forma del circuito. Pero estas fuentes, pues siempre van a tener su valor, no importa los cambios que usted le haga acá, ¿sí? Entonces miren que es una fuente dependiente de tensión, quiere decir que estos son volts, pero que esta tensión pues va a depender de estas dos corrientes. Fuente dependiente de tensión controlada por corriente se denomina esta fuente de acá. Y nuestro problema es calcular una resistencia de valor R, de valor R. Y adicionalmente el problema nos dice, oiga, por esa resistencia R está circulando una corriente de 2 miliamperes. Entonces, digamos que si nos ponemos a detallar un poco la resistencia, un zoom como para hacer una primera hipótesis, es que tenemos una resistencia R, la cual va a circular una corriente de valor de 2 miliamperes, y si de alguna manera encontramos la tensión que haya circular por esa resistencia, recuerde que la corriente siempre entra por el más de la resistencia, si logramos obtener el valor de la tensión de la resistencia, podemos por medio de la ley de Ohm, que dice que V sub R es igual a la corriente de la resistencia por la resistencia, la ley de Ohm, entonces pues podríamos dar solución a este problema pues conociendo la tensión de la resistencia y la corriente de la resistencia, pues de la cual esta variable se conoce. Entonces tratemos de mirar de qué manera, qué ecuaciones podemos plantear acá, leyes fundamentales, de forma que podamos obtener la tensión, esa que voy a pintar acá, de su R, ¿sí? O esa es como la primera hipótesis, es como que la primera hipótesis para plantear. De pronto, a medida que vayamos a analizar el circuito, esta hipótesis puede cambiar un poquito. Ahora, lo que se recomienda usualmente, o lo que suelo recomendar usualmente en este tipo de problemas, porque digamos que esa estructura de circuito, las conexiones de algunos elementos, pueden que sean no sean tan visiblemente fáciles de visualizar. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a marcar los nodos de circuito. De pronto eso nos da una visualización bastante interesante y es lo siguiente. Entonces miren, usted sabe que para marcar los nodos de circuito puede arrancar por cualquier sector de circuito. Entonces, no sé, empecemos por acá. Y empezamos a resaltar y se recuerde que siempre vamos a parar en los elementos, ¿no? Entonces viene por aquí arriba llegamos hasta acá, por acá abajo. Acá hay ningún elemento, aquí hay ningún elemento. Acá subo y freno hasta acá porque hay un elemento de circuito. Vengo por acá, y aquí tengo un camino por arriba que frenaría hasta acá y un camino por abajo que frenaría hasta acá. Por ese sector puedo continuar y llegaría hasta acá, ¿sí? Y llegaría hasta acá. Quiere decir que toda esa sección en amarillo tiene el mismo potencial o es el mismo. No. Vamos a buscar otra sección
Voy a empezar por acá arriba, entonces, veo por izquierda, frenaría hasta acá, bajo por acá, frenaría hasta acá, vengo por la derecha, bajo por acá, ya no tengo más por dónde irme, entonces por acá sigo en la derecha, voy bajando porque aquí no hay un elemento de circuito, todo esto es el mismo potencial, entonces es el mismo potencial, entonces ahora me desplazo por izquierda y tengo la posibilidad de subir, frenaría hasta acá, sigo, aquí frenaría y subiendo, llegaría hasta acá. Y y último tramo, digamos que sería este pedacito de acá, vamos a dejarlo un poco más evidente, color verde, que sería ese sector de acá y este de acá. Entonces miren ¿qué ganamos con hacer esto? Entonces miren lo siguiente, aquí hay una reestructuración muy interesante y es que miren que los nodos azules y los nodos amarillos, hay tres nodos en el circuito, el nodo azul, el nodo amarillo y el nodo verde, pero hay una gran diferencia entre estos dos nodos, entre estos tres nodos. Miren que el nodo verde interconecta la fuente y la resistencia, pero ustedes se prestan en el nodo verde solamente hay un único camino. Y mire que quiere decir que ese nodo verde está interconectando dos elementos que están en la misma trayectoria, en la trayectoria que va a moverse y su alfa. Pero mire que el nodo azul tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caminos y el nodo amarillo también 1, 2, 3, 4, 5, 6 caminos. O sea, tiene muchas ramificaciones. Acá mire que el nodo verde solamente hace parte de una única trayectoria. El nodo azul tiene muchas trayectorias, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia, que el nodo verde simplemente está interconectando dos elementos en serie y el nodo azul y el nodo amarillo están interconectando varias ramas de circuito, está interconectando varias ramas de circuito. Y vamos a fijarnos en estos nodos realmente. Vamos a fijarnos en estos nodos realmente, porque miren que si usted lo desea, puede revisualizar el dibujo de la siguiente manera. Entonces miren que voy a pintar en primera instancia esos dos nodos. El nodo de color azul, claro, y el nodo de color amarillo. ¿Y qué ganamos? Entonces miren que hay entre esos nodos, entre el nodo azul y amarillo, ¿qué hay? Empezamos por acá arriba. Tenemos una fuente en serie con una resistencia, donde el menos de la fuente está apuntando hacia azul y el más hacia abajo, y esta es una fuente de 16 volts, y acá abajo hay una resistencia de 2 kilo ohm. Y va a circular una corriente de valor I sub alfa. I sub alfa está entrando hacia el más de la fuente, o es decir, entrando hacia el nodo azul. Listo, ese primer sector ya se tiene. Ahora, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas entre esos dos nodos. Entonces, miremos ahora, ese sector ya se tiene. Ahora vamos con ese sector, que es esa rama es una fuente dependiente. Es una fuente dependiente, donde el más está hacia arriba y el menos está hacia abajo. Voy a cambiar un poco esto. El más está hacia arriba y el menos hacia abajo. Y esa fuente dependiente tiene un valor de 4 I sub alfa menos I sub beta. 4 I sub alfa menos I sub beta. Entonces, esta rama ya salió. La rama de acá, tengo una resistencia de 2 kilo ohm. Una resistencia de 2 kilo ohm. Digamos que en esta rama de 2 kilo ohm no hay nada adicional. La rama de 8 kilo ohm, donde está la resistencia de 8 kilo ohms. Aquí sí hay algo un poquito diferente. Y es que en la rama de 8 kilo ohms está circulando una corriente en sentido azul, amarillo. Quiere decir que la corriente debe salir del nodo azul y llegar al nodo amarillo. En este orden de ideas sería pintarla de esa manera. Esa corriente de valor I sub beta, saliendo de azul y llegando a amarillo. Entonces miren que a diferencia de esta resistencia, aquí hay una corriente especificada. Hay una fuente de corriente. Hay una fuente de corriente que tiene un valor de 2 miliamperes y la flecha va en dirección azul-amarillo, es decir, la punta va hacia amarillo. Y finalmente tenemos una resistencia, finalmente, pues tendríamos entre esos dos nodos la resistencia, valor R, que es nuestra resistencia desconocida,
Y miren que la tensión que nosotros pintamos de su R tendremos es más, voy a dejarlo así, el más en amarillo y el menos en azul. Y esa tensión tiene un valor de su R. Y la corriente, pues, está entre amarillo y azul o entre amarillo y azul o de lo mismo que decir, entrando por el más de la resistencia. Y un valor de 2, pero de 2 miliamperes. Y esa corriente realmente era de 1 miliampere. Esa corriente realmente era de 1 miliampere. Entonces, miren que esto nos permitió revisualizar el circuito de esta manera. Miren que esto nos permitió visualizar el circuito de la siguiente manera. ¿Y qué nos dice esta visualización de circuito? ¿Qué nos están queriendo decir con esa nueva visualización? Vamos a tener un poco más de este color. Lo que nos está queriendo decir esa visualización es que todas las ramas del circuito, que de pronto aquí no, en el dibujo inicial no era tan fácil de percibir, pero gracias a esto de marcar los nodos y cambiar la forma, la configuración del circuito, ese circuito es lo mismo que acá, solo que es un redibujo, digámoslo así. Lo que nos permite este redibujo es que estamos viendo que todos los elementos, decir, todas las ramas del circuito están en paralelo. Todas las ramas del circuito están en paralelo. Quiere decir que la tensión de todas las ramas debe ser la misma. Quiere decir que la tensión entre amarillo y azul en todas las ramas del circuito tiene que ser la misma, que aquí la llamaba SUR, que aquí se llama de otra manera, que aquí, por ejemplo, que aquí se llaman de varias formas, ¿sí? Aquí se llaman de varias maneras, pero todos deben coincidir con el mismo valor. Que la tensión de esta fuente tiene que ser exactamente la misma tensión de esa resistencia, la tensión de esa resistencia tiene que ser la misma de acá, esa resistencia, la tensión de acá, la misma de acá, de acá, de acá, la tensión de esta fuente dependiente la misma de todas, y la tensión de estos dos elementos es la misma que está acá. Entonces miren lo que va a suceder. Miremos curiosidades. Por ejemplo, esta resistencia acá, la corriente aquí va bajando, y quiere decir que esta corriente va bajando, entonces aquí va a haber una tensión, una tensión. Acá pues también sabemos que esa tensión es la misma que está acá. Y la tensión es la misma que está acá. Quiere decir que usted, por ejemplo, mire esto. La tensión de esta resistencia es la misma tensión que está acá. Quiere decir que si usted mira esas dos resistencias, si usted mira la tensión de acá, voy a llamarlo B sub 1, darle un nombre, B sub 1. B sub 1 es igual a 8000, 8 kiloohm quiere decir 1000 y sub beta. Pero esa tensión es la misma que tiene que dar B sub R, solo que aquí hay una pequeña diferencia. Esta tensión tiene que ser la misma B sub R, solo que aquí hay una pequeña diferencia, y es que el más está arriba y el menos está abajo. Aquí la polaridad está al contrario. Como la polaridad está al contrario, quiere decir que uno es menos la otra, ¿sí? Uno es menos la otra. ¿Por qué? Porque la polaridad debe ser la misma. Una de las dos tensiones tiene que ser positiva y la otra tiene que ser negativa. Según ese esquema, según esa dirección de la corriente, según esa dirección de la corriente, el problema me está diciendo que 2 miliamperes van en esa dirección, positiva. Entonces la polaridad debe ser esta, debe ser esta. Entonces quiere decir que esta tensión de acá nos tiene que dar negativa, nos tendría que dar negativa y esta corriente debería estar para el otro lado. Porque pues según el problema eso es lo que nos están imponiendo, ¿sí? Pero el valor de esta tensión, el número en volts, tiene que ser el mismo que está acá. Y a su misma vez es la misma que está acá. Es decir, que a su misma vez esta tensión es la misma que está acá. Pero miren que esta tensión, aquí está el más, aquí está el menos, entonces coincide con esta. Y quiere decir que a su vez esta tensión es de 4 y su alfa menos y sub beta. Esta tensión que voy a subrayar, las dos tensiones que voy a subrayar, que es B sub 1, y acá pues los dos tienen la misma forma de polaridad, es decir, el más de esta tensión está arriba y el menos está abajo, y el más que está arriba y el menos está abajo, y aquí pues digamos que esta tensión tiene la polaridad al contrario, por eso aquí hay un menos, ¿sí? Porque aquí la polaridad está al contrario, ¿sí? Entonces miren que eso que nos permite, si usted compara la ecuación de la izquierda con la ecuación de la derecha, usted tiene lo siguiente, y es que 8000 y sub beta va a ser igual a 4 y su alfa menos y sub beta. Quiere decir que para hallar
B sub R tengo dos opciones. Si es que si hallo I sub beta, obtengo el valor de B sub R. O si llego a conocer el valor de I sub alfa y de I sub beta, también tengo I sub R. Quiere decir que estos tres números tienen que ser iguales. Que este 8000 por I sub beta me tiene que dar el mismo número que B sub R y me tiene que dar el mismo número que esa operación que está acá. Estoy igualando como elijo esa parte de la igualdad, entonces reorganizando un poco la ecuación, ¿sí? Reorganizando un poco la ecuación, pues paso, paso esto para acá, entonces tendríamos que 8000. Si yo paso esto para acá, tendría 8001 I sub beta menos 4 I sub alfa, tiene que ser igual a 0, y aquí obtendría una expresión, una primera ecuación, la cual está en función de I sub beta y está en función de I sub alfa. Entonces, si yo logro encontrar otra ecuación, otra ecuación que tenga I sub beta y I sub alfa, obtengo las dos variables y obtendría el valor de B sub R. Entonces, miren que encontramos este análisis en función de marcar aquí los nodos. Ahora miren por acá. ¿De qué manera podemos buscar, de qué manera podemos hacer que podamos encontrar otra ecuación que tenga I sub beta y sub alfa? Podemos hacer, entonces, por ejemplo, por acá tenemos, ¿sí? Por acá tenemos que esa tensión es la misma que está acá, o que esa tensión es la misma que está acá. Por ejemplo, podríamos aquí aplicar una ley de tensiones de Kirchhoff. Pueden haber otras muchas maneras, y esa ley de tensión de Kirchhoff que me dice. Entonces, miren, esa corriente I sub alfa está pasando por acá, entonces por ende esta tensión de acá debería ser 2000 I sub alfa, ¿sí? 2000 I sub alfa. Voy a subir acá el término L de K, ley de tensiones de Kirchhoff, que recuerden que ese L de K lo que me está diciendo es que sumatoria de tensiones tiene que ser igual a 0. Entonces, miren, hagamos el L de K. 2000 I sub alfa más 16, ¿cierto? Más 4 I sub alfa menos sub beta es igual a 0. Entonces, si reorganizamos la ecuación, ¿qué obtendríamos? Entonces, miren que tenemos dos términos. Acá tendríamos aquí 2004 I sub alfa, ¿sí? 2004 I sub alfa menos I sub beta es igual a menos 16, pero entonces voy a reescribirla en el mismo orden de arriba. Arriba arranqué con beta, entonces siempre voy a decir que menos I sub beta, voy a decir simplemente que menos I sub beta más 2004 I sub alfa es igual a menos 16. Menos 16. Entonces miren que aquí ya tendré un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en el cual, ¿sí? Con dos ecuaciones con dos incógnitas en el cual podría, al resolverlo, obtener el valor de I sub beta y de I sub alfa, de I sub beta y de I sub alfa. También podría haber sido otra versión, y es que esa ecuación la armé en este pedazo, pero también puedo armar la ecuación de otra manera, ¿sí? Puedo armar la ecuación de otra manera. Es decir, que podemos plantear el mismo LDK, ¿sí? Voy a hacer una opción 2, ese mismo LDK, es decir, arrancamos con 2000 y su alfa más 16, pero en vez de colocar 4 y su alfa menos y sus betas, esta tensión también se llama 8000 más B sub 1, que también es la misma B sub 1, igual a 0. Donde I sub 1, pues es el mismo, 8000 y sub beta, ¿sí? El mismo 8000 y sub beta. Entonces teníamos una ecuación que se llama 2000 y sub alfa más 8000 y sub beta, 2000 y sub alfa, más 16 más B sub 1, ¿sí? Que el más B sub 1 es el mismo 8000 y sub beta. Entonces organizando, entonces el 2000 y sub alfa más 8000 y sub beta es igual a menos 16. Que reorganizando, pues para tener el mismo orden, ¿no? Que tendríamos 8000 y sub beta más 2000 y sub alfa es igual a menos 16 para tener este orden. Y podría armar otra ecuación, pero entonces no malinterprete lo siguiente, y es que no es que tenga un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas, pues lo cual no tendría mucho sentido matemáticamente hablando, ¿no? Lo que quiere decir es que va a obtener los mismos resultados si usted resuelve, por ejemplo, si usted empareja la ecuación 1 y la ecuación 2 y resuelve, o si empareja la ecuación 1
y la ecuación 3 y resuelve. O si empareja la ecuación 2 y la ecuación 3, los tres emparejamientos, o sea, usted elige dos ecuaciones cualesquiera. Pero la idea es que arme dos ecuaciones que tenga y sub beta y su alfa. Agarre dos ecuaciones cualesquiera y no importa cuáles escoja, el resultado de su alfa e sub beta les va a dar exactamente lo mismo. No es que resuelva un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas, porque matemáticamente hablando, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Solo que, pues aquí podemos plantear todas las ecuaciones que usted quiera, ¿sí? Todas las ecuaciones que usted quiera. Entonces, digamos que el segundo LDK sería como hacer algo como esto, que es el que se acabó de plantear en color azul, con el segundo LDK o cualquier otra ecuación que usted desee, o esa, puede armarla, puede incluso haber más ecuaciones, pueden armar otras ecuaciones de su alfa y su beta. Pero entonces mínimo ármese dos ecuaciones, busque dos ecuaciones que le permitan calcular I sub beta o I sub alfa, o una individualmente, ¿sí? Digamos que según lo que hemos venido analizando en el circuito, puede que hayan más otros tipos, otros puntos de vista. Los análisis que hemos hecho es que las ecuaciones que hemos sacado del circuito, las tres ecuaciones, siempre están apareciendo los dos términos, tanto I sub beta como I sub alfa, ¿sí? Entonces, según esta filosofía, pues necesitamos armar mínimo dos ecuaciones. Que podemos armar otra ecuación más, pero va a tener I sub alfa y sub beta. Entonces, mínimo necesitamos dos ecuaciones para resolver este problema. Ok, ya han despejado el par de sistema de ecuaciones de interés, ya sea uno con dos o uno con tres o dos con tres, que no importa cuál es el que usted seleccione, los resultados van a ser los mismos. Y los resultados obtenidos serían los siguientes, en el cual, pues, I sub beta daría un valor de menos 4 microamperes y que I sub alfa nos da un valor de menos 8 miliamperes. Ustedes pueden hacer la comprobación de elegir cualquier par de sistema de ecuaciones y ver que siempre los resultados van a ser los mismos, aproximadamente estos. También recordar que el término micro hace referencia a 10 a la menos 6 y que el término mili hace referencia a 10 a la menos 3. Ya obtenido los valores de I sub beta y I sub alfa, podemos hallar el valor de B sub R, que es el que nos interesa para completar el problema. Y pues tendríamos dos opciones, igualar a B sub R con lo rojo o B sub R con lo que está en color verde. Opción número 1, y compremos que por los dos lados nos da lo mismo. Pues B sub R sería igual a menos, entonces 8000 por el valor de I sub beta, pero que I sub beta tiene un valor de menos 4 por 10 a la menos 6. Entonces, por ende, aquí nos da que B sub R pues tiene un valor de 32 milivolts, ¿no? Un valor de 32 milivolts. O que si decimos que B sub R también pues va a ser igual a menos, entonces en ese caso sería 4 I sub alfa, pero I sub alfa que tiene un valor de menos 8 por 10 a la menos 3 menos I sub beta que sería entonces menos 4 por 10 a la menos 6. Que eso aproximadamente, si usted es un poquito menos juicioso, ¿sí? Eso aproximadamente, podemos decir lo siguiente. Pues sabemos que 10 a la menos 6 es mucho más pequeño que 10 a la menos 3. Entonces este cálculo solamente se va a reducir a, pues, a menos. Entonces quiere decir que este término, como es mucho más grande que ese, digo que pues es 1000 veces más grande que ese, pues este término lo podríamos básicamente ignorar, ya debido a que esto es pues, muchísimo más grande que eso. Entonces aproximadamente podríamos decir que esto es lo mismo que decir 32, bueno, menos por menos más, 32 milivolts. Entonces miren que de las dos maneras, pues nos tiene que dar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces lo que hemos dicho, esta tensión tiene que ser igual a esta y tiene que ser igual a esa. Entonces, y que los valores negativos de I sub beta y sub alfa, pues nos está constatando que realmente esta polaridad, que la polaridad correcta de la tensión es la de B sub R, porque es en función de esa corriente. Entonces I sub beta debería cambiar de dirección para que esta tensión coincida con esa en polaridad, no solo en número, sino en polaridad, y lo mismo con los demás elementos. Entonces, ya teniendo B sub R, pues finalmente el valor de la resistencia R sería B sub R, que es 32 por 10 a la menos 6, dividido entre el valor de la corriente I sub R, que sería 2 miliamperes, es decir, 2 por 10 a la, perdón, 2 por 10 a la menos 3, que es el valor de milits, y 2 por 10 a la menos 3, porque la corriente es de 2 miliamperes, la tensión de 32 milivolts. Entonces, por ende, pues despejando,
Finalmente, la resistencia R nos da un valor de 16 ohms. Y con esto, pues, daríamos terminado este ejercicio. Espero que este problema sea de mucha utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.